Tabasco, si es Sí. encima de Yucatán, encima ya está el agua, tiene que ser debajo, entonces es Tabasco. Digo, porque si no vas arriba ya, pues No, es que no me acuerdo ahora. No me acuerdo ahora, pues, por ahí. Bueno, sí, por donde sea, es igual, pero bueno, si no se Son trata. 2 sitios donde está legalizada la gestación subrogada en México, no es tan complicado. Y uno es Baja California Sur y ahí no ha habido problemas. Donde sí los ha habido es en este otro sitio, que es, si me acuerdo ahora Puede te ser lo digo. Campeche, puede ser Tabasco, puede ser Quintana Roo, que es Me suena Tabasco, ¿eh? Tabasco. Mm. Bueno, pues Santi, Tabasco, sí. Santi, ¿sí nos oyes o no? No, Santi se ha quedado un poco ahí traspuesto. No, sí, os oigo. Ay, ¿sí nos oyes, Santi? Sí, os oigo. Ah, vale. Os estoy oyendo perfecto. Vale. Es en Tabasco. En Sí, Tabasco. lo que digo, no sé, es que lo que comenta Elena, yo digo, lo que yo decía era más que nada a nivel federal. O sea, tú, por ejemplo, ante el Seguro Social te dicen, ¿sabes qué? Pues para que tu pareja o tu cónyuge pueda tener derecho al Seguro Social, lo que necesitas es presentar un acta de matrimonio. Entonces, pues si son del mismo sexo, aquí está el acta de matrimonio. Tú no dices si el acta de matrimonio tiene que ser de diferente o del mismo sexo. Entonces, el Seguro Social y el Infonavit, hasta donde yo sé, sí lo aceptan, que son instituciones federales. Ajá. Sí, la verdad es que, bueno, en México la verdad que todos esos temas están cambiando bastante, igual que el tema ahora de la pareja de hecho, que también pues en algunos casos se está poniendo un poco más complicado la hora de un extranjero sacar el certificado de pareja de hecho, pero bueno, tampoco es muy complicado. Sí se está pidiendo, nos decía el otro día Laura, que está muy puesta, es una pena que no puede estar hoy y se ha tenido que ir. Ha estado antes con nosotros con Josema, después ha tenido que ir a lavar porque tenía que irse a contentar a la suegra. Es broma. Le digo esta broma para que me escuche cuando no se escuche, ¿no? No, pues creo que se están poniendo como más intensos a la hora de dar la pareja de hecho, me decía el otro día Laura, pero lo contaremos, haremos un pequeño inciso el próximo viernes y explicaremos esa parte de que ya tiene el conocimiento de las parejas de hecho, y yo creo que no lo podrá contar el próximo viernes, ¿no? Uh-huh. Porque yo ahí sí la verdad es que yo no sé. No sé que han cambiado unas cosas y que está un poco. Yo sé que antes hemos tenido casos, nos han contado, dicen, no, yo he ido, he tramitado todo, me he hecho la famosa prueba esa de que no tengo el SIDA, de que tengo el RH positivo, negativo y no sé qué, y se han casado, o sea, pero rápidamente. De hecho, el proceso eran 10 minutos y salían casados, e incluso con el certificado casi dependiendo de la población, hasta con el certificado del registro civil, ¿no? Pero bueno, lo explicaremos la próxima semana. Yo, por ir terminando, quería pues comentaros que bueno, hemos tenido en la primera parte, Elena no estaba, Santi no estaba, pues este gran maestro de la ¿cómo se llama? Del humor español, que es José Mayuste, y la verdad que ha sido magnífico tenerlo. Hemos puesto unos pequeños sketches de él, de los cuales pues nos han ayudado muchos años, más de 10 años, a comer nuestras uvas. Tú, Santi, que llevas varios años ya por acá, pues probablemente no te acuerdes tanto de ellos, ¿no? De los martes y 13, no sé si te acuerdas cuando eras más pequeño, ¿no? Santi se ha ido a comer las uvas con martes y 13. No, sí, aquí estoy. Sí lo recuerdo, cómo no. Y el de la empanada fue clásico. Yo estaba todavía en España. Tú estabas. O sea, sí tengo muchos años, pero sí lo vi ese en directo, cuando lo emitieron, y por supuesto que conozco a martes y 13. Lo seguí en aquel momento y posteriormente, estando aquí en México, aunque entonces no había el acceso tan fácil a internet, pero de todos modos lo seguía escuchando y lo seguía riendo y disfrutando.
¿Le habéis intentado poner el de la empanadilla algún mexicano? Sí, lo hemos emitido hoy. Hemos emitido todo el sketch al principio. Pero no lo entienden los mexicanos. Uno ahí muerto de la risa y el mexicano... Yo por lo menos cuando lo he intentado, esto es buenísimo, lo tienes que escuchar, humor español, se quedan así como diciendo, qué gracia tiene, no se entiende. Claro, sí, bueno, es que es un poquito los humores que hay, ¿no? También, sí. Que yo siento que es un poco la ventaja que tenemos nosotros, que entendemos tanto el humor español como el humor mexicano. Porque a mí me ha pasado en los dos sentidos. Me ha pasado el ponerle a un mexicano el humor español y no lo entienden. Y al revés lo mismo, agarrar y a lo mejor un español recién llegado o mandarle algún chiste mexicano a algún familiar que tengo en España y dicen, pero pues qué gracia tiene esto si no entiendo nada. Entonces yo siento o creo que es una ventaja que tenemos nosotros el poder entender el humor de los dos lados del charco, entonces nos podemos reír el doble. Es que yo creo que he tenido un poco décadas unos grandes humoristas en España. Yo recuerdo a Tipicol, recuerdo a Kimi Kiko, recuerdo a la recientemente fallecida Lina Morgan, recuerdo a Martes y 13, recuerdo a Mari Sampere. Quiero decir, tenemos toda una cantidad de cómicos, pero en 2 o 3 décadas, ¿no? Y entonces y además cada uno con un estilo de humor distinto, con lo cual yo creo que nos ha abierto la comprensión a distintas situaciones cómicas, ¿no? Y que incluso, además, pues también hemos recibido el humor de los franceses, ¿no? Con Bobril o, por ejemplo, con Mr. Hulot, ¿no? Y Jacques Tati, o con el humor de los ingleses, Benny Hill, y el otro que ahora no recuerdo el nombre, pero que nos ha... Mr. Bean. Entonces yo creo que esto ha abierto mucho la mente a entender distintos tipos de humor. Y paso muy bien también con el humor de los italianos, del neorrealismo italiano, las pantallas españolas, pues hace 40 o 50 años, ¿no? Alberto Sordi y toda aquella gente que nos hacían reír de otra manera distinta, ¿no? Un poco más latino, ¿no? En fin, yo creo que yo me lo he pasado muy bien con los humoristas, tanto españoles como los que no lo son, ¿eh? La verdad que Martes y 13, cuando empezaron, que eran 3 componentes, que poca gente lo sabe, que era también Fernando Conde, que era el tercer componente, pues eran unos chavales jóvenes que venían del teatro, que venían a crear un sector que se estaba abandonando, porque efectivamente Tipicol pues ya eran mayores, llevan de salida, como se suele decir. No, y Tipicol es un humor más político, sí, es diferente. Hombre, pero yo quiero añadir a Gil aquí también, exacto, que Gil es otro genio. Tipicol para mí son sublimes, solo se acerca así tantito Faimino y Cansado, Faimino y Cansado, en ese humor político, satírico, humor inteligente, así. Sí. Sutil, muy sutil, eran unos genios. Haremos un programa especial un día de todos estos grandes humoristas, porque por ejemplo, Gila es un humorista que, hoy en día, yo no sé los años que hace que ha fallecido Gila, pero yo creo que ya lleva por lo menos 15 años, muchísimo más. Y sigue siendo que tú lo escuchas, esas historias que cuenta del cañón. Oiga, es el que me ha vendido el cañón, no sé qué, estamos en la guerra. Oiga, es que me lo ha vendido sin agujero y tengo que poner las balas al lado. O sea, son unas cosas tan absurdas que hoy en día están vigentes. Quiero decir que la gente se ríe, la gente joven, la gente grande, la gente mayor, y son bueno, pues era uno de los primeros monologuistas que salieron en España, José Miguel Gila, ¿no? Y bueno, pues tantos y tantos que, como decía nuestro querido profesor Jesús, pues nos han hecho pasar muchos buenos momentos. También hay un grupo o un dúo que en principio también eran 3, que era lo diré, los otros, se me ha ido el nombre ahora mismo, aparte de... Luego en el otro lado, en el humor más digamos, más bruto, más burdo, tenías a Fernando Esteso y Andrés Pajares, por ejemplo, y a Arévalo, que contaban chistes pues un poquito más subidos de tono, ¿verdad? Y otro genio. Otro que a lo mejor Eugenio también era otro genio de los era una chistes. Maravilla escucharlo. Sí, no, la verdad es que
Pero lo que dice Elena, a veces que el humor español escuchado por un mexicano, pues claro, cuesta trabajo entenderlo, ¿no? Porque son situaciones, son momentos de nuestras vidas. Y como digo yo, pues todos estos actores o humoristas han marcado nuestra infancia, nuestra juventud y nuestra adultez con esas bromas y esos chistes. Y el otro dúo que no me acordaba y no me salía el nombre era Cruz y Raya, pero también hay otros magníficos como es Goma Espuma, que todavía hacer Goma humor, Espuma, sublimes. claro, hacer humor por la radio sin verlos, eran otros cracks, yo todos los días que hacemos radio les hago un guiño con nuestro querido productor que es Chema Pamundi, ¿no? Que bueno, pues eran otros grandes del humor, ¿no? Y tantos y tantos. La verdad es que, bueno, pues hoy hemos tenido a José Mayuste, uno de los grandes, es como decía Araceli, nuestra corresponsal, pues aparte de humorista, es actor, es todo. Es casi todo, ¿no? Es decir, ha tocado todos los palos. Después él dice en la entrevista, dice, no, yo cantar y eso, pues como que no canto mucho, pero realmente yo le he escuchado cantar y en el programa, claro, y en el programa aquel que hizo en Antena 3, que todavía sigue saliendo, que es Tu cara me suena, hacía unas interpretaciones bárbaras de voz, o sea, y ahí tienes que tener voz y poder imitar a la persona, incluso poner hasta la misma resonancia y tal. La verdad es que, pues, como estamos ya terminando después de 3 horas de programa en directo aquí en Radio Fundación Casa de España en México, esta radio que siempre hacemos con todo el cariño para ti, pues ha sido un programa, yo creo que intenso, lleno de emociones, como dice nuestra cuña, lleno de sensaciones. Y nada, daros las gracias a los tres, también los que han participado antes, también que estuvo Laura, estuvo Yaya, que se tuvieron que retirar un poquito antes. Y os invitamos a todos los que nos escucháis a que participéis en nuestro teléfono, en nuestro programa, bien con preguntas, con consultas o incluso participando en las tertulias. Elena, pues como siempre, muchas gracias y bueno, pues nos escuchamos y nos vemos. Digo, nos vemos porque yo sí os veo a vosotros y nos vemos. Los rezoyentes no nos pueden ver, pero sí escuchar. Nos vemos próximamente. En breve estaremos por aquí claro que sí, con vosotros. Gracias, Elena. Sí. Profesor, gracias como siempre a vosotros desde Monterrey, y también a Santi, nuestro mesiñol preferido. Pues también gracias por estar ahí. Queremos saludar a todos nuestros oyentes o rezoyentes y en este caso volver a mencionar a este nuevo mesiñol que ha nacido hoy. Bienvenido, Ander. Bienvenido, Ander. A sus papás les mandamos un beso, que están bien, están con, bueno, pues Daniela está, pues obviamente, pues con las molestias del nacer un bebé. Desde aquí le mandamos un beso muy, muy, muy fuerte y también mandamos un saludo nuevamente y muy especial y nos despedimos de ti y te emplazamos, Soledad Pingui, a que estés con nosotros el próximo programa. Te mando un saludo y un beso de parte de todos. Un beso, Sole. Bueno, pues nada, nos vamos hasta el próximo viernes. Gracias a todos por escucharnos. Recordar que estamos en Radio Fundación Casa de España en México, que es tu radio. Nos vemos el próximo viernes. Quien les habló, José María Benarroch, y como siempre, a la producción y a los controles, Chema Pamundi. Dance me to your beauty like a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch, be my homeward dove, and dance me to the end of love. Please dance me to the end of love. Oh, let me see your beauty